semana. Esperando que se encuentren bien de salud, iniciamos con nuestras actividades de física. Entonces, como ustedes ya conocen, continuamos con el proyecto 1, por un mundo mejor, reflexiones y acciones sobre problemas del mundo contemporáneo. El tema de esta semana es gráfica de posición y velocidad. Son gráficas de posición y gráficas de velocidad. Tenemos el tema de la semana 1, que les he puesto aquí tema de repaso, sobre los conceptos que vimos de posición. Posición es el lugar que ocupa un objeto en un tiempo determinado respecto a un sistema de referencias. También tenemos el concepto de movimiento, cuando un objeto está en movimiento, cuando cambia de posición con respecto al tiempo. Caso contrario, se dice que está en reposo. Tenemos lo que es el vector de desplazamiento, que se representa por delta R. Continuamos con las fórmulas, que esto les repito es de la semana 1, del segundo parcial, del proyecto 1. Tenemos el vector posición. Como ustedes pueden observar, la posición se representa con la letra R en función del tiempo, que va a ser igual, que es X y Y. X y Y son las coordenadas del plano cartesiano. Entonces, la coordenada X en función del tiempo más la coordenada Y en función del tiempo. Seguimos con la gráfica, seguimos con la fórmula del módulo del vector de posición. Entonces, ustedes pueden observar que el módulo del vector de posición se representa con la letra R y las flechitas y la barrita verticales. Entonces es el módulo del vector. Bueno, la fórmula nos dice que va a ser igual a la raíz cuadrada de las coordenadas de x al cuadrado más y al cuadrado. Esa es la fórmula correcta. Y en cuanto al vector desplazamiento, esta es la representación del vector desplazamiento, va a ser igual a que a la resta de las posiciones. Voy a restar la posición final menos la posición inicial. Entonces, el tema de esta semana tenemos lo que es gráficas de posición y velocidad. ¿Ya? Para comprender este tema, tenemos que revisar el concepto de movimiento rectilíneo. Recordarán ustedes que se divide en dos: movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como MRU, y movimiento rectilíneo uniforme acelerado como el MRUA. ¿Cuál era la semejanza entre estos dos movimientos? Es que los dos tienen una trayectoria. El movimiento que realiza es una línea recta, y la diferencia era que el MRU es velocidad constante y el MRUA aceleración constante. ¿Ya? Ese era el concepto para que ustedes recuerden. También lo pueden revisar en el texto integrado de física. Tenemos el siguiente concepto, que es velocidad. Recordarán ustedes que velocidad se representa con la letra V. Nos dice que es una magnitud. ¿Qué es una magnitud? Es todo lo que se puede medir. Y su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo o metro sobre segundo. Y en otras unidades el kilómetro por hora. ¿Ya? Entonces, estudiados ya, repasados y conocidos estos conceptos, vamos a ver cómo se representa la gráfica de posición-tiempo. Entonces, ustedes pueden observar que primero tenemos que hacer un plano cartesiano. En el eje X se va a representar el tiempo y en el eje Y la posición, que se representa con la letra X. Y la gráfica que usted puede observar es una recta pendiente. ¿Ya? De acá son simples ecuaciones que no las vamos a ver. Entonces, lo importante de esta gráfica es que usted entienda que en el eje X se va a representar el tiempo y en el eje Y la posición. Y que al unir los puntos la recta es una recta pendiente. ¿Ya? Bien, seguimos entonces con la representación de la gráfica velocidad-tiempo. Entonces ustedes igual pueden observar que para representar esta gráfica se tiene que realizar un plano cartesiano y en el eje X
va a ir tiempo y en el eje Y velocidad. Y que la recta que se grafica aquí es una recta horizontal, ¿no? Es una recta horizontal en función del tiempo. Como ejemplo, entonces, de las gráficas tenemos que la gráfica, por ejemplo, dada los siguientes datos, tenemos aquí una tablita con los datos del tiempo y distancia, que realiza la gráfica correspondiente. Entonces yo ya sé a qué gráfica representa, porque aquí está el nombre, distancia, tiempo. Entonces primero tenemos que graficar el plano cartesiano, ubicar los datos de tiempo en el eje X y en el eje Y distancia. Y voy graficando. Entonces en el primer punto, en el segundo punto, tercer punto, y al unir los puntos me va a dar una recta pendiente. Seguimos en el otro ejemplo. Supongamos que nos diga que también grafique lo que es mediante la representación de esta tabla, ¿no? Con estos datos. Entonces ya sé qué gráfica es porque aquí está el nombre. Entonces tiempo, velocidad. El tiempo 1 segundo cuando la velocidad vale 3 metros sobre segundos. Cuando el tiempo vale 2 segundos, su velocidad va a ser 3 metros sobre segundos. Cuando el tiempo vale 3 segundos, su velocidad es 3 metros sobre segundos. Es decir, que esta velocidad se va a mantener constante, solo va a cambiar el tiempo. Por lo tanto, en la gráfica tenemos que hacer lo mismo, dibujar el plano cartesiano y en el eje X representar los tiempos y en el eje Y se va a representar la velocidad. ¿Ya? Y al unir los puntos, la gráfica, como ustedes pueden observar, es una recta horizontal. Entonces aquí tenemos los dos ejemplos de cuando es una recta pendiente, cuando se grafica la gráfica posición-tiempo y cuando la gráfica velocidad-tiempo. ¿Cuáles son las actividades, jóvenes? Primero van a revisar y leer el material que es este video del tema 2 y segundo van a revisar nuevamente el texto de la asignatura de física en las páginas 34 y 35 y van a reflexionar sobre el contenido del mismo. No tienen que pasar este material al portafolio, simplemente leer. ¿Por qué? Porque para la siguiente semana les voy a hacer una autoevaluación del tema para ver si lo han comprendido y lo han revisado. Ya, eso es todo. Les deseo éxitos en sus actividades, jóvenes. Cuídense mucho y que pasen un buen día.